Una disculpa, no era mi intención. Se acabó el video de manera abrupta por causas de fuerza mayor. Entonces tuve que separar, pues, hacer una segunda parte del capítulo 5. Y estábamos hablando de la coma joánica. Te has de ver que, oye, ¿eso qué es? ¿Verdad? Vamos otra vez al versículo 7. Nos quedamos ahí en el versículo 7. Y dice, pon mucha atención, porque este versículo es usado mucho para hablar sobre la Trinidad. ¿Ok? Se usa mucho dentro del cristianismo para dar sustento a lo de la Trinidad. Ok. Versículo 7. A ver, déjame ponerme ahí. Permíteme. Ok. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Te comentaba que esto es conocido como la coma joánica. Existe muchísima información acerca de este término. A esto que vemos aquí en el versículo 7. ¿Sí? Y te voy a leer de internet, de Wikipedia, qué es la coma joánica. ¿Ok? Te lo voy a leer. Sabemos que Wikipedia es un medio serio, donde vamos a encontrar un medio bibliográfico que nos da información de manera seria, ¿no? Déjame leerte. Coma joánica, un extracto del códice sinaítico que incluye Primera de Juan 5:7-9, pero carece de la coma joánica. El texto en color púrpura dice: porque tres son los que dan testimonio: el espíritu y el agua y la sangre. ¿Te fijas que aquí hay una diferencia? Te vuelvo a leer aquí, te voy a leer más, pero déjame volver a repetirte. Un extracto del códice sinaítico que incluye Primera de Juan, capítulo 5, 7-9, no existe lo de la coma joánica. Dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio: el espíritu y el agua y la sangre. No dice Padre, Verbo y Espíritu Santo. ¿Ok? Luego acá continuamos leyendo. La coma joánica, en latín, coma joaneum, también conocida como coma joanina, paréntesis joánico, cláusula joánica o apócrifo joánico, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan. Añadida. O sea que estos versículos fueron añadidos. ¿Ok? El texto original, según la Biblia de Jerusalén, dice, el texto original: pero tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Primera de Juan 5:7-8, ¿no? Los mismos versículos con el texto conocido como la coma joánica, entre paréntesis, es citado así en las notas de esta misma versión. Pues tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Sigo leyendo. El consenso general es que la coma joánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto de Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 7-8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esa epístola y por tanto no pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional porque desde su punto de vista la coma joánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad. La cláusula joánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam y fue utilizado como la única fuente para la traducción en ese periodo. Este texto podría haberse añadido como una glosa ya en el siglo
IX y fue agregada al texto, pero del siglo IV, y fue agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800. La coma juánica no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad que se dieron en los siglos III y IV. De haber conocido la frase, aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad, tales como Tertuliano, Orígenes y Anastasio, ciertamente la habrían empleado. No obstante, la cita está ausente de todas sus argumentaciones. Asimismo, esta frase está ausente en los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas: siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica. La coma joánica tampoco se encuentra en los escritos de uno de los más notables y prolíficos escritores trinitarios, San Agustín. Esto viene en Wikipedia. Por eso es muy importante irnos a los manuscritos más antiguos, porque de esa manera podemos identificar la intervención de las personas que quisieron influir en las traducciones de las Biblias. Yohanan está hablando de 3 testigos, porque Deuteronomio capítulo 17 versículo 6 nos habla de que para que todo conste según la Torah se necesitan por lo menos 2 testigos. Entonces simplemente está diciendo que estos 3 elementos, el espíritu, la sangre y el agua, testifican que Yeshua es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, que murió por nuestros pecados. ¿Sí? Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Fíjate, y son 3 los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las implicaciones de lo que el apóstol Yohanan está diciendo son totalmente contundentes. Dicho en otras palabras, la manera en que Dios nos toma el pulso para saber si estamos muertos o vivos es viviendo si en nuestro interior mora el espíritu de su Hijo. De manera que si el espíritu de Yeshua está en nosotros, tenemos la vida. Si no, estamos fritos, estamos muertos. ¿Sí? Hasta este momento el apóstol Yohanan nos ha enseñado de manera contundente los requisitos, que son 2, para vivir en la verdad. Vivir en luz es guardar la Torah teniendo al Mesías. Vivir en amor es el amor al prójimo, al Padre, al prójimo. Entonces, ¿qué va a pasar con los millones de creyentes que creen en el Padre y que creen en su Hijo Yeshua, pero que enseñan que no hay que guardar la Torah? Te vuelvo a hacer la pregunta. Otra vez. ¿Qué nos estaba enseñando Yohanan? ¿Qué dijimos de manera contundente? Para que nosotros vivamos en la verdad. Te lo vuelvo a repetir. Vivir en luz. ¿Qué es vivir en luz? Guardar la Torah, teniendo al Mesías. Guardar los mandamientos dados en el monte Sinaí. El segundo requisito, vivir en amor. El amor al prójimo. Esos son 2 requisitos. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta. Todos estos millones de personas que creen en el Padre y que creen en Yeshua, pero que dicen que los mandamientos del Padre ya no son válidos, que no hay que guardar la Torah, ¿qué va a pasar con ellos? Pues tristemente, y así de sencillo, estas personas están fuera del pacto. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Sí? Ante tal evidencia, la casa de Efraín, la cristianidad del mundo está en serios problemas. La casa de Judá ha empezado a despertar, fíjate.
Muchos en el pueblo judío están empezando a despertar. En el 2012 se dio la noticia de que una comunidad de judíos mesiánicos rentó el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para invitar a la comunidad judía de México con el objetivo de predicarles que Yeshua es el Mesías. En ese evento hubo testimonios de personas de origen judío que manifestaron haber rechazado a Yeshua por todo lo que se ha manejado en relación a Yeshua en el mundo judío, y que un día se enteraron al conocer el Nuevo Testamento de que Yeshua es el hijo de David, que es de la tribu de Judá, que es judío, que sus enseñanzas se encuentran dentro del marco del judaísmo, porque entendieron que el mensaje de Yeshua no estaba separado del antiguo pacto. Entendieron a Yeshua fuera del contexto católico cristiano. Lo sorprendente es que mucha gente de la que estuvo presente en ese lugar eran cristianos. De manera que los judíos que estaban diciendo este testimonio les estaban diciendo: tienes que conocer a Jesús desde su contexto hebreo. Y ahí todos los asistentes cristianos estaban ovacionando estos testimonios. Ahora, ¿pero qué pasa con todos esos millones de judíos que se glorían en la Torá? Que dicen que en la Torá está todo lo necesario para vivir. Que si la cumples y si haces todo lo que está escrito en eso, vivirás. Pero que niegan al que ha engendrado Dios. Que niegan la autoridad del Hijo de Dios. Que niegan al Hijo. ¿Sí? Los que hemos comenzado a entender esto, los que hemos empezado a regresar a las raíces hebreas, podríamos gloriarnos de tener los dos testimonios. Es decir, hemos comenzado a cumplir mandamientos y tenemos el testimonio de Yeshua. Pero, ¿será suficiente? ¿Será eso suficiente? La teoría que muchos compartimos es que el Padre mira los corazones y Él tendrá misericordia de ambas casas. De Efraín tendrá misericordia. Tenemos que tener mucho cuidado al decir que el cristiano no guarda la Torah. Porque es muy posible que muchos cristianos guarden mejor la Torah que nosotros. Sin conocerla realmente. Porque mucha gente se está esforzando por guardar los mandamientos. Excepto los mandamientos que histórica y culturalmente les han dicho que solamente los tiene que cumplir el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque si analizamos, de acuerdo a la teología cristiana, curiosamente, justamente los mandamientos que les han dicho que no tienen que observar son los que les conectarían con la nación de Israel, que son guardar el reposo y las festividades ordenadas por Dios, la circuncisión, que es la señal de identidad por excelencia, que son precisamente los mandamientos que trataron de prohibir las naciones que intentaron asimilar al pueblo judío, como en el caso del Imperio griego. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque son las señales que le dan la identidad al pueblo de Israel. Así que nos vamos a encontrar que mucha gente en su corazón es un corazón sincero, que simplemente está siendo guiada por lo que le enseñan y se esfuerzan por guardar Torah, excepto los aspectos culturales que le identificarán con el pueblo de Israel. Ahora, por otro lado, hay gente que ha comenzado a regresar a las raíces hebreas. Han entendido que somos injertados a la nación de Israel. Han comenzado a guardar la instrucción de Dios. Pero puede ser que no tengan un nivel de amor y ética como la tiene mucha gente en el ámbito cristiano. Así es que no podemos gloriarnos en decir que nosotros guardamos Torah y otros no. Hay que acordarnos que solo hay un solo juez, el Señor, quien puede determinar quién guarda su instrucción y quién no. En relación a Judá, ellos tienen un mal concepto respecto a Yeshua.
Por lo que a ellos les aplica la oración de Yeshua mismo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración fue escuchada en los cielos. Solo el Padre sabe quién tiene un corazón conforme a su voluntad. Y solo Él sabe quién tiene verdaderamente el Hijo. ¿Verdad? Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. La palabra profética tiene dos propósitos: consolar a los afligidos e impulsar a los que se encuentran muy confiados, hacerlos reflexionar. ¿Okay? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El que empezó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día del Mesías. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una cosa sí tenemos garantizada, y es que Él nos oye. Siempre y cuando pidamos conforme a su voluntad. Y sabemos cómo es su voluntad, se va a hacer lo que Él, no lo que nosotros. De antemano sabemos que su voluntad es buena, ¿ok? Es agradable y es perfecta. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. La Mishnah, que es un comentario rabínico, en la tradición oral judía, documenta 36 categorías del pecado de Karet. Este pecado es de expulsión del pueblo de Israel, el cual ya no tiene remedio. Ya no hay manera de arrepentirte. Sin embargo, es posible que el apóstol Yohanan esté hablando de un pecado de muerte específico, por el cual ni siquiera es necesario que se ore. Sin duda que si el contexto de este capítulo de estudio enseña que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El pecado que es de muerte, al que se está refiriendo Yohanan, es que después de haber conocido al Salvador, después de haber sido redimido por Él, apostatar de Él, darle la espalda, eso es el pecado de muerte por el cual ni siquiera es necesario ya orar, el pecado de Karet. La carta a los hebreos fue dirigida a los hebreos que creían en Yeshua, que iban a vivir tal presión por parte de sus familiares, de sus comunidades y de sus sinagogas, que corrían el riesgo de apostatar de la fe con tal de querer permanecer en la comodidad. Si nos vamos a Hebreos 6:4, hay que leer: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yeshua dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino por los que apostataron de la fe, por los que habiendo sido redimidos por el sacrificio de Yeshua después de que lo niegan. Estos que niegan a Yeshua, simplemente ya no hay remisión, pues ellos mismos lo están rechazando.
Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Yeshua dijo que el que permanece en él produce mucho fruto, pero el que no permanece en él es cortado y es echado al fuego y arde. Ya separado de él, nada puedes hacer. Esto que expone Yohanan no es nuevo. Jeremías ya había orado diciendo, orando por el pueblo de Israel, Se le confirmó por parte del Padre que ya no orara más por ese pueblo, porque su palabra y su juicio tendrían que cumplirse, ya que apostató y los llevaría al exilio. Se trata de las personas que ya hicieron un pacto con el Padre mediante el Mesías y que después le dan la espalda. ¿Cuánta gente no es así? El caso de Pedro, que le negó, no había una conversión específica. Lucas 22:31 hay que leer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La palabra vuelto significa conversión, lo que indica que en Pedro no aplica el pecado de apostasía. Por lo tanto, cuando conocemos que alguien está en pecado de muerte, apostasía, no tiene efecto orar por ellos, pues solo les queda esperar el juicio del Padre. Esto es durísimo y a lo mejor no te gusta. Quiero poner un ejemplo. Alguien conocido apostató negando la resurrección de Jesucristo. Yo he orado por esa persona, pero Yohanan nos habla claro, nos dice que no tiene caso ni siquiera orar por esas personas que están en pecado de muerte. No tiene ningún efecto para ellos. Y solo hay que esperar el juicio del Padre. Eso es durísimo. 1 Corintios 12:3. Por tanto, hazaos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu Santo. Estamos hablando de que alguien decide salirse de la autoridad de Yeshua y que decide, no quiero saber nada de Yeshua. ¿Sí? Es lo que aquí nos refiere Corintios. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Maldito el que no ame a Yeshua. Y Yeshua dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Okay? Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si tú naciste del Padre, el Mesías te guarda, te protege y el maligno no te toca. Tu fidelidad a Dios no tiene nada que ver con el hecho de que seas más santo que los demás, sino porque a partir de que hiciste un pacto con Él, te convertiste en su responsabilidad. Una oveja está bajo la responsabilidad y la tutela del pastor. ¿Sí? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si tú eres su oveja, nadie te puede arrebatar. El maligno no te toca. Si te pueden arrebatar, más bien, si te arrebatan, es porque Él no es tu pastor. O sea, no eres tu oveja de Él. ¿Sí te quedó claro? O te vuelvo a explicar. Si eres oveja del Padre, si eres oveja del buen pastor de Yeshua, el maligno no te puede hacer absolutamente nada. Y si te hace algo, significa que el Padre, Yeshua, no es tu pastor y tú no eres su oveja. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su Hijo es el verdadero Dios. Traduciendo la palabra Dios en hebreo, se leería de la siguiente manera: este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Yeshua es el verdadero Elohim y la vida eterna. Entonces Yeshua es Dios. Veamos lo que dice la Torah. Éxodo 7:1. El Padre dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí tenemos otra traducción de la palabra del Padre, de la palabra de Dios es la traducción. Dice: el Padre dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Para entender por qué el Padre le dijo a Moisés que lo había constituido Elohim, que es Dios, vamos a analizar el siguiente pasaje en donde Yeshua habla. Vamos a Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, Elohim. Jesús le respondió: pongamos atención aquí, ¿ok? Porque es el único pasaje aquí donde Yeshua explica esto, ¿ok? Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Eso es una referencia a Salmos 82, versículo 6. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Elohim, la palabra Elohim es solo un título. La palabra Elohim literalmente significa fuerzas, poderes, autoridades. En un título. Y está en plural, porque abarca toda la plenitud del poder, de la autoridad y potestad. Y este es un título que se le da a Moisés, como se le dio a los jueces. Y por supuesto le fue dado al juez de toda la tierra, al juez de Israel, el rey de reyes, a quien se le dio toda potestad. Así que no hay ningún problema desde la perspectiva hebrea en que digamos Yeshua es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque él representa al Padre, ¿sí? El que le ha visto a él, ha visto al Padre que le envió. El que le honra, a él honrará al Padre. Principio de autoridad delegada. ¿Sí? 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Sí? Dios, el Padre y el Hijo de Dios. Así es que con esto terminamos con este capítulo, dándole gracias al Padre por darnos la oportunidad de terminar con el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Ya terminamos todo el estudio de la carta de Juan, de la primera carta. Te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos compartir esta información. Ahora te pedimos por todas las personas que escuchan. Te pedimos porque más y más gente quiera conocer al verdadero Dios de Israel y al verdadero Mesías de Israel. Te pido porque en estos tiempos busquemos y anhelemos guardar tus mandamientos, que las personas que vienen de un contexto cristiano, llámese católicos, romanos,
protestantes, etcétera, nazca en sus corazones el querer conocer más de las raíces hebreas, de conocer más acerca del verdadero Mesías de Israel, de guardar la Torá o los mandamientos que les han sido quitados para estar en pacto. Y te pido por aquellas personas que están lejos del conocimiento de tu verdadero evangelio, aquellos que están incluso alejados del cristianismo, inyecta en sus corazones la necesidad de buscarte y darles oportunidad de llegar a ti y de no cometer el error de apostatar. Padre Celestial, te ruego por todos aquellos que han apostatado, que yo sé que no hay remedio, que no podemos orar ni siquiera por ellos porque de nada servirá. De cualquier manera, ten misericordia. Todo esto te lo pedimos por los méritos y por el nombre de tu Hijo Yeshua Ben David.